estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Nuestro grupo está conformado por Delgado Lucía, López Verónica, Muñoz Caterine, Saitos María y Tipán Juan Carlos. El docente de la materia de Auditoría Gubernamental es el ingeniero Milton Zambrano. Hoy les vamos a hablar sobre las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, más conocidas por sus siglas como NEAG. La normativa que rige el desarrollo de la auditoría gubernamental en el sector público se encuentra dada por las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, emitidas por la Contraloría General del Estado, las mismas que se fundamentan en las normas Auditoría Generalmente Aceptadas, conocidas por sus siglas como NAGA, y las normas ecuatorianas de auditoría, también conocidas por sus siglas como NEA, que son de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de los auditores de la Contraloría General del Estado, los auditores internos de las entidades públicas y los profesionales de las firmas privadas contratadas de auditoría, y cuando sean designados o contratados por el organismo técnico superior de control para efectuar la auditoría gubernamental. En aquellos aspectos que no se contemplen en las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental y que guarden relación con la gestión pública, será responsabilidad de los auditores gubernamentales observar las disposiciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas y de las normas ecuatorianas de auditoría. Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental se encuentran estructuradas de la siguiente manera. 1. Relacionadas con el auditor gubernamental, conocidas en sus siglas como AC. 2. Relacionadas con la planificación de la auditoría gubernamental, conocidas como PAC. 3. Relativas con la ejecución de la auditoría gubernamental, conocidas con sus siglas como EAC. Y 4. Las normas relativas al informe de la auditoría gubernamental, conocidas por sus siglas como IAC. Capítulo 1. Normas relacionadas con el auditor gubernamental. Código 1. El grupo relacionados con el auditor gubernamental. Como título, requisitos mínimos del auditor gubernamental. La Contraloría General del Estado y la máxima autoridad de las entidades y organismos del sector público son los que exigen que el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa se realicen a cabalidad para poder garantizar el desempeño a cargo del auditor. Pero para ello se necesita seguir los siguientes aspectos. Como primer aspecto tenemos que deben de tener el título profesional que le faculte legalmente ejercer dicha función, ya que sin este no puede cumplir sus funciones correspondientes. Como segundo aspecto tenemos que el auditor debe tener experiencia, práctica, capacidad profesional adecuada, según el nivel de responsabilidad y las funciones que tenga a cargo dentro de la entidad. Y por último, no debe de tener impedimentos legales para poder desempeñar los cargos públicos. En el Código 2, en el grupo relacionado con el auditor, como título, cuidado y esmero profesional del auditor gubernamental. En el ejercicio de su función se puede observar que se deben de aplicar las normas generalmente aceptadas, que son las NAGAs. También se deben de aplicar las normas ecuatorianas conocidas como las NEAs a efectos de llevar a cabo un trabajo correcto y así se pueda generar un producto final y objetivo referente a la calidad que se debe de realizar. El profesional o grupos de profesionales que realizan la auditoría gubernamental tienen que tener una capacidad técnica, legal y tener la experiencia necesaria para que puedan cumplir con los parámetros necesarios para elaborar dicho examen. Código 3. Responsabilidad de la función del auditor gubernamental. Siempre y cuando la información y la documentación se permita llevar a cabo en la auditoría o en el examen especial. Sin embargo, en caso contrario, no se efectuará ninguna labor de control, pero se debe de informar por escrito al director de la unidad de control respectiva que esté a cargo en dicha área, para que éste comunique al Contralor General para
tomar las decisiones necesarias y correctivas de una manera oportuna. En el Código 4, referente al entrenamiento técnico y continuo del auditor. El auditor gubernamental poseerá un adecuado entrenamiento técnico que pueda permitir mejorar su productividad y eficiencia. Entonces las entidades tienen la obligación de mantener a su personal de auditorías en los más altos estándares, realizar una referente capacitación para que puedan tener una calificación y una capacidad profesional mediante un programa de entrenamiento siempre continuo para realizar sus funciones de una manera mejor. Entonces, para el cumplimiento de estas normativas administrativas de unidades de control se debe de promover y llevar a cabo ciertos programas técnicos y actualizados necesariamente para tener una capacidad e idoneidad profesional que participa en el proceso correspondiente a la auditoría gubernamental. Código 5. Participación de profesionales y los especialistas en la auditoría gubernamental. Dentro de esto tenemos al equipo de auditoría de los profesionales y los especialistas correspondientes. Ellos deben de aplicar ciertas normas, por ejemplo como las NAGAs, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dentro de esto, ellos tienen que tener idoneidad profesional para poder realizar sus respectivas funciones dentro de la elaboración de la auditoría. También aplican las normas NEAS y las normas NEA, que son normas ecuatorianas de auditoría gubernamental. Ellos deben de tener un conocimiento y experiencia en el ámbito técnico para poder ejecutar las funciones pertinentes en la auditoría. Sin embargo, deben de cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, los profesionales de apoyo a los equipos de auditoría podrán ser contratados por la entidad auditada, contratados por el organismo técnico de control, ya sean funcionarios de la entidad auditada o funcionarios de la Contraloría General del Estado. Como segundo punto tenemos que los especialistas deben de realizar la evaluación de la evidencia, pero para ello es necesario seguir ciertos procedimientos. Por ejemplo, uno de ellos es comprender los métodos y suposiciones que el especialista pueda detallar. Evidenciar las pruebas de los datos proporcionados al especialista por la entidad examinada. Determinar si las afirmaciones importantes en los estados financieros son confirmadas por los resultados del especialista. Todo esto debe de ser estrictamente realizado para poder así cumplir con los procedimientos. Y por último, si luego de estos procedimientos el asunto aún permanece sin resolución, el auditor tiene que obtener la opinión de otro especialista. Entonces, estos procedimientos establecidos son las declaraciones de las normas de auditoría y deben de aplicarse en los estados financieros, obviamente preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En consecuencia de los efectos sobre el informe del auditor serían los siguientes. Como primer punto tenemos que cuando el auditor, al concluir que las averiguaciones del especialista apoyan las afirmaciones contenidas en los estados financieros, puede expresarse un dictamen sin salvedades, sin hacer referencia al trabajo que el especialista ha elaborado. Como segundo punto tenemos que cuando el auditor concluye que el trabajo del especialista no proporciona una suficiente evidencia, no hay respaldo de lo que se desea informar, pues el auditor en este caso debe de expresar una opinión con salvedades o en tal caso puede denegarse a una opinión respecto a los estados financieros porque no hay la respectiva ni la evidencia pertinente. Y como tercer caso pues tenemos que si el resultado del trabajo del especialista el auditor decide emitir un dictamen de auditoría, pues se puede modificar algunas circunstancias. Pero en este caso es apropiado explicar la naturaleza de dicha modificación. En estas circunstancias el auditor debe obtener el permiso del experto pues antes de hacer dicha referencia. Pero si en un caso el permiso es denegado, lo que el auditor puede hacer es que si él cree que es necesario puede buscar una ayuda, una asesoría legal aparte. En el Código 6, referente a la independencia del auditor,
podemos observar que el auditor debe de mantener un comportamiento imparcial y objetivo durante el proceso de la auditoría o examen especial en concordancia con las disposiciones legales y el código de ética profesional. Este auditor no debe de influirse por ciertas opiniones de terceras personas, sino que él debe de enfatizarse en lo que él ha encontrado y según lo que él cree que es conveniente para la empresa y su opinión, que es considerable o no. Entonces, por ende, debe de tener una independencia de criterio, que es la cualidad que permite precisar que los juicios formulados por el auditor estén fundamentados en los elementos examinados. Entonces, por eso él no debe de influir, ninguna tercera persona debe de influir referente a su criterio. Él debe de mantenerse firme y por ende tener la ética necesaria para que este criterio se elabore de una manera correcta. En el Código 7, en la confidencialidad del trabajo de auditoría, el auditor gubernamental mantendrá la más absoluta reserva en el desempeño de sus funciones. O sea, no tiene que tener que todo lo que él haya encontrado no tiene por qué compartirlo con terceras personas. Entonces, la confidencialidad del trabajo incluye las técnicas y procedimientos utilizados y en general sobre toda la información relacionada con auditoría. Esta información no puede ser compartida con familiares, con amigos, absolutamente con nadie, ya que debe de estar todo en confidencialidad. El auditor gubernamental también no está facultado ni autorizado para discutir sus labores de control ni los resultados en una auditoría y examen de especialidad con personas ajenas, pues a las unidades administrativas que tienen que ver con la Contraloría General del Estado, ni tampoco con los funcionarios que estén trabajando en esa entidad y tampoco con exfuncionarios que hayan trabajado en esa entidad. No puede compartir ningún tipo de información referente a la empresa ni a la auditoría que se esté realizando en esos momentos, ya que no estén vinculados directamente con la dirección y ejecución del trabajo de la entidad bajo el examen. No puede comunicar absolutamente con nadie, solo con su equipo pertinente que esté realizando su trabajo, solo con esas personas. Código 8. Control de calidad de la auditoría gubernamental. El control de calidad de la auditoría gubernamental se aplicará durante todo su proceso. El control de calidad se relaciona con los métodos, técnicas y procedimientos empleados en la planificación, ejecución y presentación de los informes realizados por los auditores. El trabajo realizado por el equipo de auditores será supervisado en forma sistemática. Y por último tenemos que la Contraloría General del Estado formulará los procedimientos que permitan evaluar periódicamente el control de calidad de la gestión del personal de las unidades de auditoría interna en las instituciones del Estado y de los auditores de las firmas privadas contratadas externamente para realizar las auditorías en las entidades públicas. Capítulo 2. El PAG. Quiere decir las normas relacionadas con la planificación de la auditoría gubernamental. Código 1, página 1. Grupos relacionados con la planificación de auditoría gubernamental. Planificación anual de la auditoría gubernamental. El trabajo de auditoría gubernamental debe planificarse adecuadamente, obteniendo suficiente comprensión del control interno para determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. La Contraloría General del Estado, a través de las unidades de auditoría, planificarán las actividades anuales de control, aplicando los criterios de importancia relativa, riesgos y oportunidad, periódica durante su ejecución. Los planes de auditoría serán flexibles, a fin de permitir los cambios que se consideren necesarios de acuerdo a las circunstancias. Las jefaturas de las unidades de auditoría serán responsables de cumplir el plan anual de cada unidad. Y por último, la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de cada una de las instituciones del sector público planificarán los exámenes conforme a los esfuerzos para medir el control interno y su efectividad dentro de la organización.
Código 2, en referencia a la planificación de la auditoría gubernamental. Tenemos que el conocimiento de la entidad o programa de la actividad por auditar, la comprensión de los sistemas de información administrativa, financiera y del control interno, y asimismo su riesgo e importancia relativa, naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, y por último, coordinación, dirección, supervisión y revisión. Código 3. Designación del equipo de auditoría. En la orden de trabajo se dejará constancia de la fecha de emisión, la identificación de la institución a ser examinada, el objetivo general del examen, el alcance o el periodo a ser examinado, el tiempo determinado para el trabajo, alguna instrucción si es necesario, y determinar que los resultados obtenidos sean presentados mediante el informe y en el respectivo memorando de antecedentes, así como incorporar el personal multidisciplinario especializado de apoyo. Código 4. Planificación preliminar de la auditoría gubernamental. El supervisor y el jefe de equipo de la auditoría a ejecutar son las personas encargadas de obtener la suficiente información orientada a validar el enfoque del examen. El conocimiento de la institución o el área proyecto o programa a examinar y su naturaleza jurídica. Su misión, su visión, sus metas y objetivos de la entidad a examinar. El conocimiento de las actividades principales y planes, informes de avance o progreso y las evaluaciones realizadas por la propia entidad. La identificación de las políticas, prácticas administrativas y financieras, así como la determinación del grado de confiabilidad de la información administrativa y financiera. La identificación de las fuentes y los montos de financiamiento de sus operaciones. Y por último, el conocimiento de los principales indicadores de gestión preparados por la entidad. Código 5. Planificación específica de la auditoría gubernamental. Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados en la ejecución de la auditoría. Los elementos que ayudan para el desarrollo de esta fase son el objetivo de la auditoría y reporte del conocimiento, la recopilación de la información adicional, la matriz para calificar los riesgos y el enfoque y los procedimientos de auditoría. Código 6. Tenemos como la evaluación del riesgo. Se puede decir que el auditor obtendrá una comprensión suficiente de los sistemas de información administrativa, financiera y de control interno para planificar y determinar el enfoque de la auditoría y su examen especial. Por lo tanto, puede obtener un riesgo inherente, un riesgo de detección y un riesgo de control. Código 07. Planificación de auditoría gubernamental. Estudio de evaluación del control interno. Nos dice lo siguiente, que el auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información manual y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control interno del ente o área sujeta a examen. El auditor gubernamental, al evaluar el control interno, tomará en consideración los componentes de este, como el ambiente de control interno, evaluación de riesgo, actividad de control, sistema de información y comunicación, actividad de monitoreo o supervisión. Estos componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia a fin de fortalecerlos, dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de sus objetivos. Código 08. Planificación de auditoría gubernamental. Memorando del planteamiento de la auditoría gubernamental. El memorando del planteamiento resume las decisiones más significativas del proceso de planteamiento de la auditoría. Como estos tenemos los siguientes pasos, que son los antecedentes de la empresa, el tamaño y la ubicación, la organización, la misión y los resultados de las auditorías anteriores y actuales, aspectos financieros y operacionales de la entidad auditada.
El memorando es elaborado por el jefe de equipo y supervisor como resultado del proceso de planteamiento de la auditoría, dentro del cual se resumen los factores, consideraciones y decisiones significativas relacionadas con el enfoque y alcance de la auditoría. Código 09. Planificación de auditoría gubernamental. Comprensión global de los sistemas de información computarizados. Los sistemas de información computarizados SIC determinan si los controles relativos del ambiente de los sistemas de información computarizado son efectivos y serán considerados en la evaluación del control interno. El objetivo y el alcance global de una auditoría no cambia en un ambiente de los SIC. Sin embargo, el uso de una computadora para el proceso de la información cambia el procedimiento y el almacenamiento y comunicación de la misma. Norma número 3. Relativas a la ejecución de la auditoría gubernamental. Código 01. Ejecución de auditoría gubernamental. Programa de auditoría gubernamental. Obtener suficiente evidencia comprobatoria competente a través de inspecciones, observaciones, indagaciones y confirmaciones de forma constituya una base razonable para emitir la opinión pertinente. El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el personal involucrado en la auditoría y examen de espécimen. El programa de auditoría proporciona al auditor un detalle de trabajo a realizar, ofrece un registro permanente en las pruebas de auditoría llevadas a cabo. El auditor considera la evaluación específica de los riesgos inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que tendrán que proveer los procedimientos sustantivos. El auditor también incluirá los tiempos de pruebas de controles y de procedimientos sustantivos. La responsabilidad de elaboración de los respectivos programas corresponden al jefe de equipo y supervisor. Los programas de auditoría contendrán propósito de auditoría, las muestras que se han elegido para examinar, los procedimientos que se emplearán y las fuentes de información. Código 02. Ejecución de auditoría gubernamental. Materialidad en la auditoría gubernamental. La materialidad es un asunto de juicio profesional que el auditor considera al planear, diseñar procedimiento y determinar las circunstancias para su revelación en el informe de auditoría. La información es material y su omisión o distorsión puede influir en las decisiones que adopten los usuarios de la información. La materialidad depende de la dimensión de error, considerando en las particulares circunstancias en que se haya producido la omisión o distorsión. Código 03. Ejecución de auditoría gubernamental. Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Se evaluará el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al desarrollo de las actividades de gestión financieras y de apoyo de los entes públicos. El auditor gubernamental obtendrá una comprensión general del marco de referencia legal y regulador aplicable a la entidad, que puedan tener efectos sobre las operaciones a examinar. El desarrollo de la auditoría gubernamental, la evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos es fundamental e importancia debido a que los organismos programados, servicios y actividades y funciones gubernamentales se rigen generalmente por leyes, ordenanzas, decretos y están sujetas a disposiciones legales y reglamentarias específicas. Código 04. Ejecución de auditoría gubernamental. Papeles de trabajo en la auditoría gubernamental. El auditor gubernamental organiza un registro completo y desarrollado de la labor efectuada y las conclusiones alcanzadas. Los papeles de trabajo constituyen los programas escritos, con la indicación de su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su tarea. Son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del informe de auditoría. Por tanto, contendrán la evidencia necesaria para fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presentan en el informe. El auditor cautelará la integridad de los papeles de trabajo, asegurando, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, el carácter reservado de la información contenida en los mismos. Bueno, a continuación pues vamos a seguir con el capítulo 3, código 5, que nos hace referencia a la evidencia suficiente y competente.
Bueno, pues en sí la evidencia de auditoría comprende toda información que venga de varias fuentes y la misma que sirvan de respaldo para las actividades operativas, administrativas, financieras y sobre todo de apoyo para que sirva para el desarrollo de la entidad que está siendo auditada. Cada una de estas actividades debe contener las siguientes características, las cuales son suficiente, competente y pertinente. Bueno, pues en la suficiente nos hace referencia al resultado de una o varias pruebas. Sí, una o varias pruebas que proporcionen seguridad, una seguridad que sea razonable para que mediante aquello el proyecto tenga menos riesgo. Competente, evidencia válida y confiable. Sí, estas evidencias pues tienen que ser indagadas de la forma más cuidadosamente para saber y tener conocimiento de cuáles pueden ser las circunstancias que puedan afectar a la empresa. Pertinente. Esta dice que es la relación que existe entre la evidencia y su uso. Por lo general, todo auditor debe basarse con evidencia, debe tener evidencia, no solo de una fuente, sino de muchas, no solo de una naturaleza, sino de muchas naturalezas, de diferentes aspectos, porque todo auditor debe tener en concreto cada una de sus evidencias que sean de la forma más adecuada para así poder sustentarlo. Como código 6, que es el muestreo en la auditoría gubernamental, pues este dice que es un plan de muestreo utilizado para la selección ya sea de un porcentaje o de un valor que sea representativo. Los métodos de muestreo estadístico incluyen las siguientes posibilidades, las cuales son al azar, sistemática y por células. Bueno, pues al azar es cuando todas las unidades tienen una misma probabilidad de selección. Ya en la sistemática pues dice se escoge una de cada número de unidades y los puntos de partida de dos intervalos. Ya estas partidas de uno o dos intervalos tendrían que ser las iniciales de una selección al azar. Por células dice que es la operación o actividades divididas en grupos iguales. ¿Ya? Estas se seleccionan al azar una partida por cada célula. Este método combina con elementos de selección al azar, como mencionábamos anteriormente, y también viene de la mano con la selección al azar y con la sistemática. Se toma estos dos métodos para poder realizar y contener las combinaciones de los elementos. Bueno, estos métodos estadísticos carecen de las posibilidades de medir los riesgos, de saber cuáles son los riesgos que posee la empresa, la selección de cada unidad con su respectiva muestra y sobre todo con base a algún criterio. Código 7. Fraude y error. Al plantear una auditoría o un examen especial, el auditor deberá evaluar el riesgo de la distorsión del material, del fraude o del error que se puedan producir dentro de la información que está siendo obtenida e indagar entre la administración. Bueno, en base de la evaluación de riesgo se procede a diseñar procedimientos de auditoría, los mismos que ofrezcan una certidumbre razonable que permita detectar cuáles son las distorsiones, cuáles son los errores, cuáles son los fraudes con los que se encuentra rodeado la empresa, y de esa forma buscar solución, buscar resultados de gestión, los cuales nos sirvan para poder mejorar aquello. Bueno, pues en sí dentro de esto tenemos dos conceptos que son muy importantes tenerlos en claro, lo cual es el fraude y el error. Bueno, el fraude dice que es el acto
intencional cometido por uno o varios colaboradores de la entidad, que produce una distorsión en eventos auditados, mientras que el error nos hace referencia a las equivocaciones no intencionales que produce una distorsión, omisión, o sea, una interpretación equivocada de los hechos, que no ha sido algo de forma intencionada. Bueno, en sí el auditor cree que ya sea un fraude o un error podría tener efecto de importancia sobre los resultados, y sí es verdad, porque si hay un fraude o hay un error, esto sí trae consecuencias a lo largo del camino, ya que cambiarán ciertas cosas, ¿no? Pero lo que un auditor busca es verificar cuáles de estos se está dando y así poder implementar procedimientos adicionales para que exista la mejora de la empresa que está siendo auditada. Como código 8 tenemos lo que es la verificación de eventos subsecuentes en la auditoría gubernamental. Bueno, pues aquí nos dice que el propósito de esta norma es determinar cada uno de los sucesos importantes que afectan a los estados financieros de la entidad. Listo, pues aquí se verifica, se analizan y se determinan cada uno de los puntos que uno los considera más relevantes, más importantes, cuáles son los que afectan, los que ponen en riesgo a la empresa, cuáles son los que ponen en riesgo a los estados financieros de la entidad que está siendo auditada. Bueno, pues también dice que el auditor aplicará los procedimientos que considere necesarios para obtener una evidencia suficiente y competente de cada uno de los sucesos que ha sido ocurrido al final de un periodo y a la fecha o a una fecha determinada que se ha estado auditando, donde comprende el informe del auditor. En responsabilidad del jefe, pues se tiene que trabajar en equipo, realizar un análisis de los hechos de circunstancias específicas, y verificar que cada una de estas circunstancias, ver en qué están afectando la representación de la información, gestión ambiental, institucional y de los estados e informes financieros que han sido requeridos. Entonces esta es la responsabilidad del jefe. Trabajar en equipo y realizar los análisis de cada uno de los hechos específicos que se han estado dando. Código 9. Comunicación de los hallazgos de la auditoría. Dice que durante el proceso de auditoría, tan pronto como se haya concluido el estudio y análisis de una entidad, de una actividad, componente, el supervisor y el jefe de equipo deben comunicar el contenido de los hallazgos a las personas que tengan relación con lo mismo, estén o no prestando servicios en la entidad estimada. O sea, en sí, a fin de que se presenten sus respectivas aclaraciones, para que ellos incluyan también sus comentarios, sean sustentados con documentos, y para que en sí la evaluación tenga consideración con el informe. Bueno, pues como otro punto tenemos que los hallazgos de auditoría se refieren a posibles diferencias o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de estas actividades de control que han sido realizadas serán analizados únicamente con personas que estén involucradas en los hechos que han sido examinados. Claramente, un claro ejemplo sería como las autoridades de la entidad. El código 10. Aquí nos hace referencia sobre la supervisión de trabajo de auditoría gubernamental. Bueno, pues aquí hay algunos puntos que son muy importantes tenerlo en cuenta, como dice que es el trabajo realizado que será supervisado en forma sistemática y oportuna durante un proceso de auditoría, para que de esa forma se pueda asegurar su calidad y el cumplimiento de los objetivos que han sido propuestos.
Otro punto es la supervisión. Es un proceso técnico que consiste en dirigir y controlar la auditoría desde su inicio. Obviamente, controlarlo desde su inicio hasta la aprobación del informe, ya sea por nivel de supervisión, por una unidad administrativa de control. Otro punto dice que se aplicará en la planificación, ejecución y elaboración de un informe de auditoría. Y bueno, pues aquí también se dejará evidencia de labor de la supervisión que ha sido desarrollada, la misma pues que nos permita establecer las oportunidades, el aporte técnico y el trabajo de auditoría. Dice también pues que se dejará evidencia de la labor supervisada y desarrollada. Pues bueno, eso fue ya la que ya mencionamos. Y dice también que permita establecer de forma oportuna el aporte técnico, el trabajo de auditoría. Bueno, pues en sí el jefe de equipo y el supervisor son los que tendrán la responsabilidad de asesorarse de que el personal que está encargado de cada uno de estos puntos mencionados reciba una orientación adecuada que garantice que ellos van a hacer un trabajo correcto, que van a hacer y que van a cumplir con cada uno de los logros de los objetivos que sean propuestos. Bueno, a continuación ya hablaremos del capítulo 4, código 1, del informe de la auditoría gubernamental. Tenemos varios puntos importantes que hemos considerado. Uno de ellos nos dice que al completar el proceso de la auditoría se presentará un informe escrito que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. Pues sí, y claramente esto nos habla sobre los hallazgos de importancia que fueron examinados, sobre las opiniones que tuvieron los funcionarios y otros hechos o las circunstancias que se encontraron, que las tomamos como las más relevantes y que tengan obviamente relación con la auditoría y el examen que ha sido realizado. Bueno, otro de los puntos tenemos que dice que el informe señalará los casos significativos identificados como el incumplimiento de leyes y reglamentos. Claro está, por ejemplo, incluyendo de ser posible la opinión de los funcionarios, de los responsables, el programa o la actividad, el objeto de la auditoría, obviamente con relación de cada uno de los resultados que han sido comunicados a medidas correctivas aplicadas por la administración durante un proceso que esté siendo auditado. Bueno, pues otro punto dice que para la comprensión integral del documento, el informe debe ser objetivo, imparcial y constructivo. Cada informe que se realice debe contener cada uno de estos puntos, que sea objetivo, imparcial y constructivo, ya que esto nos llevará a una mejora, porque si realizamos las cosas de manera adecuada, podemos en sí obtener y tomar medidas correctivas para poder aplicarlas en un futuro y poder mejorar cada una de las circunstancias por las que está pasando la empresa. Los comentarios, conclusiones y recomendaciones se organizarán y se presentarán en orden de importancia de manera objetiva. Sí, esto tendrá cada uno su punto, cada uno tendrá su secuencia, cada uno será explicado de manera objetiva, como nos menciona aquí, para poder en sí tener una mejor planificación y sobre todo que cada una de estas cosas pues nos ayudará para el cumplimiento de cada uno de los objetivos que han sido planteados para la mejora de la empresa de una entidad que esté siendo auditada. En el Código 2 de las IAC, en el grupo relativas al informe de auditoría gubernamental, con su título, contenido y estructura del informe de auditoría gubernamental,
nos dice que el informe de auditoría estará relacionado con la clase de auditoría que se realice, a base de los programas, actividades o áreas examinadas. Los tipos y estructuras de informes y dictámenes serán los establecidos en los manuales de auditoría. Las conclusiones se formularán en función de la apreciación o juicio profesional sobre un componente examinado o de la auditoría en su conjunto, debidamente sustentadas en los papeles de trabajo. Las recomendaciones contribuirán a presentar soluciones reales para resolver los problemas o desviaciones identificadas en las actividades u operaciones auditadas. Nos dice también que las recomendaciones estarán dirigidas a la autoridad responsable de implantarlas a fin de asegurar su cumplimiento. Sin embargo, corresponde al titular de la entidad adoptar las medidas pertinentes para implantar la totalidad de las recomendaciones. Cuando una entidad ha implantado una recomendación, el informe debe mencionar este particular. Si los informes elaborados por los auditores son demasiado extensos, se realizará una síntesis de los principales comentarios para una mayor comprensión de los usuarios. En el caso de auditorías de proyectos financiados con recursos de organismos internacionales de crédito, se cumplirán las exigencias especificadas de cada ente financiero y para las auditorías especializadas. Dichos informes se estructurarán en función de los requerimientos específicos que se determinen en su momento para cada una de ellas. Una de las formas de asegurar que los contenidos de los informes de auditoría respondan a los requerimientos antes descritos es estableciendo un sistema interno de control de calidad para asegurar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y demás disposiciones legales y reglamentarias. En el Código 3 de la IAC, en el grupo relativas al informe de auditoría gubernamental, con el título Convocatoria a la conferencia final, nos dice que finalizado el estudio de los resultados del examen, se enviará la convocatoria para la lectura del borrador del informe y se notificará por lo menos con 48 horas de anticipación indicando el lugar, día y hora de la reunión. En la conferencia final serán convocados y participarán las siguientes personas. Entre ellas, la máxima autoridad de la entidad examinada o su delegado, los servidores y ex servidores y quienes por sus funciones o actividades estén vinculados a la materia objeto del examen, el máximo directivo de la unidad de auditoría responsable del examen, el supervisor que actuó como tal en el examen, el jefe de equipo de auditoría, el auditor interno de la entidad examinada si lo hubiere, el abogado que colaboró con el equipo que realizó el examen, y también podrán asistir otros funcionarios de la Contraloría designados por el Contralor. La conferencia final será presidida por el jefe de equipo o por el funcionario delegado expresamente por el Contralor General del Estado. En esta sección de trabajo, las discrepancias de criterios se presentarán documentadamente en dicha diligencia, o caso contrario en los tiempos y plazos previstos en los reglamentos y disposiciones legales vigentes, los que se agregarán al informe si amerita su contenido. Realizada la conferencia final, el auditor preparará el informe definitivo considerando los resultados obtenidos de las observaciones o justificaciones presentadas oportunamente por los funcionarios de la entidad con la finalidad de dejar constancia de las opiniones presentadas en la lectura del borrador del informe. En el Código 4 de la IAC, en el grupo relativas al informe de auditoría gubernamental, con el título Oportunidad en la comunicación de resultados, nos dice que el informe de auditoría gubernamental debe emitirse en forma oportuna a fin de que permita la toma de las acciones correctivas en forma inmediata. También nos dice que los auditores son responsables de los resultados de su trabajo. Por ello, los usuarios de los informes requieren de información objetiva que les sirva de apoyo para cumplir sus tareas, como para los procesos de dirección y gerencia
en las entidades públicas. Asimismo, dice que esa responsabilidad se traduce en el conocimiento oportuno de las observaciones, conclusiones y recomendaciones para que los funcionarios responsables de la entidad auditada adopten las medidas correctivas pertinentes. Los informes de auditoría deben emitirse en forma oportuna a fin de que su información pueda ser utilizada por el titular de la entidad auditada y o funcionarios de los niveles apropiados del gobierno, por lo cual es importante el cumplimiento de las fechas programadas para las distintas fases de la auditoría. El auditor preverá la emisión oportuna y confiable del informe de auditoría. Código 5 de la IAC, del grupo relativas al informe de auditoría gubernamental, en el título Presentación del informe de auditoría gubernamental, nos dice que el informe será preparado con lenguaje sencillo y fácilmente entendible, tratando los asuntos en forma concreta y concisa, los que deberán coincidir de manera objetiva con los hechos analizados y contendrá la información necesaria para cumplir los objetivos de la auditoría, de manera que permita una comprensión adecuada de los asuntos que se informan, de la magnitud e importancia de los hallazgos, su frecuencia en relación con el número de casos o hechos económicos revisados y la relación que tengan con las operaciones de la entidad. La credibilidad de un informe aumenta significativamente cuando se presenta la evidencia de manera que los lectores sean persuadidos por los hechos mismos y que las recomendaciones y conclusiones se desprendan lógicamente de los hechos expuestos. En el Código 6 de la IAC, en el grupo relativas al informe de auditoría gubernamental, con el título Implantación de recomendaciones, nos dice que la importancia de la implantación de las recomendaciones por parte de los funcionarios de la institución auditada debe considerar que la auditoría gubernamental no será completa si no se concretan y materializan las recomendaciones en beneficio de la entidad, es decir, el informe de auditoría generará valor agregado. La labor del auditor no termina con la entrega del informe de auditoría, en el que incluya el detalle de las deficiencias existentes. Adicionalmente, proporcionará soluciones a valor agregado a través de las recomendaciones y colaborará con la entidad auditada para proceder a su inmediata implantación. Durante el proceso de una auditoría y examen especial se formulará una matriz de recomendaciones que serán discutidas con los funcionarios responsables de su cumplimiento y las autoridades de la entidad para determinar su grado de aplicación, el tiempo y recursos necesarios. La máxima autoridad de la entidad auditada es quien dispondrá y vigilará el cumplimiento de las recomendaciones a base de un cronograma que será elaborado por los funcionarios responsables de su aplicación. Si el cronograma es elaborado en el transcurso del examen, el supervisor y jefe de equipo pueden contribuir en su elaboración para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones. Las recomendaciones brindarán la posibilidad a los funcionarios para que adopten las medidas correctivas pertinentes, introduzcan mejoras en los procedimientos de trabajo y contribuyan a fortalecer el control interno del ente o área examinada. Cada dirección o unidad de control de la Contraloría General del Estado será responsable, de acuerdo a su ámbito, de evaluar periódicamente el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría y examen especial emitidos por el Contralor General del Estado o por las unidades de auditoría interna.